Marilyn Jenkins dio a luz a 3 niñas y al día siguiente su propio esposo convirtió ese momento en un motivo para humillarla y perseguirla. Joe Kramer, impulsivo y despiadado, no solo la acosó, sino que llenó el pueblo de rumores para destruir su reputación. Pero Clint Harper, un ranchero silencioso marcado por la pérdida, fue quien se interpuso en su camino y cambió el destino de esta historia. Pero escuchen bien cuál fue el giro más impactante de este drama, y por qué, al final, la justicia logró imponerse. El calor del verano tejano caía sobre el pequeño pueblo como una manta pesada. Eran las últimas horas del día y el sol se iba hundiendo lentamente detrás de las colinas, dejando en el horizonte un resplandor dorado que se mezclaba con vetas de cobre y rojo. Las sombras se estiraban largas sobre la calle principal, y el polvo flotaba en el aire, iluminado por la luz inclinada del atardecer. Todo estaba en calma, hasta que un grito rasgó esa quietud como un relámpago en cielo despejado. El sonido era agudo, desesperado, cargado de un dolor que no pertenecía a un día tranquilo. Las paredes de madera de las casas lo devolvieron en eco y hasta los perros, echados a la sombra, levantaron la cabeza. El pueblo entero parecía contener el aliento. Desde la curva de un camino de tierra, apareció una figura tambaleante. Era Marilyn Jenkins. El vestido claro que llevaba estaba arrugado y marcado por manchas. Su cabello, antes recogido con cuidado, caía suelto y pegado a la frente por el sudor. Su rostro, de por sí delicado, estaba ahora tenso. Los labios tenían un rastro oscuro y reseco, y en sus ojos había un brillo extraño, mezcla de miedo, cansancio y una determinación apenas encendida. En sus brazos, envuelto en una manta vieja y descolorida, llevaba un bulto que protegía instintivamente, como si su vida dependiera de ello. De vez en cuando bajaba la mirada para asegurarse de que todo seguía allí, y volvía a levantarla con un gesto de quien sabe que no puede detenerse. Detrás de ella, cada vez más cerca, sonaban pasos pesados. Eran firmes, seguros y traían consigo un ritmo que imponía amenaza. Joe Kramer, su marido, avanzaba con la expresión endurecida, la mandíbula apretada y el seno fruncido. Su sombra, alargada por la luz baja, se proyectaba sobre el camino como un recordatorio de que no había escapatoria fácil. Entre dientes, dejaba escapar frases cortantes, llenas de reproche y rabia contenida, que el aire caliente esparcía por la calebacia. Los vecinos conocían a Joe. No era un hombre paciente ni conciliador. Bastaba una chispa para encender su carácter y sus visitas al salón del pueblo donde su voz solía elevarse por encima de la música y el murmullo eran bien recordadas. No pocos habían visto la forma en que miraba a Marilyn, como si fuera un objeto bajo su control. Pero esa tarde, quienes lo observaban desde detrás de cortinas entreabiertas sintieron que algo era distinto. Yo había cruzado un límite que nadie debía cruzar. Marilyn había dado a luz apenas el día anterior, 3 niñas, pequeñas como el hueco de una mano, cada una con un suspiro tenue, el rostro enrojecido y los dedos minúsculos aferrándose a cualquier contacto cálido. Pero para Joe, aquello no fue motivo de alegría ni de orgullo. Su idea de futuro estaba ligada a un solo concepto: un heredero que llevara su apellido, que creciera fuerte y continuara el trabajo del rancho familiar. Las niñas, en su mente, no encajaban en ese plan. Las palabras que le había lanzado en la casa aún resonaban en los oídos de Marilyn mientras corría. No eran solo palabras de frustración, sino sentencias que buscaban quebrar algo más que su voluntad. En cada paso, el corazón le golpeaba en el pecho. No sabía cuánto aguantaría, pero sí que debía alejarse. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba por la calle de tierra. El sonido de sus propios pasos, mezclado con el crujir de la manta en sus brazos, se convertía en una cuenta regresiva. No miraba atrás más que lo justo, pero cada vez que lo hacía, veía a Joe acercándose, su figura recortada contra el resplandor del atardecer. No corría solo por escapar de una voz que la perseguía. Corría por preservar aquello que más amaba, las 3 pequeñas vidas que sostenía contra su pecho, su derecho a decidir su destino y un futuro que, por frágil que fuera, aún no estaba dispuesta a dejar que le arrebataran. Clint Harper avanzaba lentamente por la calle principal, montado en su viejo caballo alazán. El sol del atardecer banaba el polvo en tonos dorados, y las sombras de los edificios de madera se estiraban como largas juelas del día que moría. Él no solía detenerse a mirar mucho a la gente, pero aquella vez algo llamó su atención y lo obligó a frenar. A pocos metros vio a Marilyn Jenkins, caminaba tambaleando, como si cada paso fuera una batalla perdida. En sus brazos, apretados contra el pecho,
Levaba a 3 recién nacidas envueltas en una manta gastada. Las sostenía con una fuerza frágil, como quien teme que el mundo entero intente arrebatárselas. Sus manos temblaban, no por el peso, sino por el agotamiento y el miedo. Sus labios tenían el rastro seco de una herida, y en su mirada no había brillo. Era la mirada de alguien que había visto desmoronarse todo lo que alguna vez tuvo. Clint sintió un peso familiar en el pecho. 10 años atrás, él mismo había despedido a su esposa y a su hijo, una pérdida que lo había dejado más silencioso que cualquier otro hombre del condado. Sabía cómo se veía el vacío en los ojos de alguien que ya no espera nada bueno, y en ese instante, supo que Marilyn levaba ese mismo vacío. Al girar la cabeza, lo vio. Joe Kramer, avanzando con pasos rápidos, el seno fruncido y una energía que destilaba amenaza. Clint no necesitó escuchar las palabras para entender la situación. Aflojó las riendas, desmontó con un movimiento lento pero firme, y se interpuso entre Marilyn y el hombre que se acercaba. Su figura alta proyectó una sombra protectora sobre ella y las pequeñas que llevaba en brazos. Durante un instante, el silencio se hizo denso. Solo se oía el resoplido del caballo y la respiración agitada de Marilyn. Clint sentía un calor distinto en el pecho, una rabia que no gritaba ni temblaba, sino que se acumulaba como una tormenta que aún no descarga. Sin embargo, su voz salió suave, baja, pero con un tono que no admitía réplica. «Ven conmigo, Marilyn. Aquí estás a salvo». Ella lo miró y aunque su expresión seguía rota, un leve parpadeo reveló que había escuchado algo más que palabras. Había sentido una promesa. Joe Kramer cerró la distancia en un instante. Sus botas levantaron una nube de polvo que quedó flotando en el aire tibio de la tarde. Con un movimiento brusco, su mano se aferró al cuello de la camisa de Clint Harper, arrugando la tela y tensándola contra su pecho. Lo atrajo hacia sí, lo bastante cerca como para que ambos pudieran sentir la respiración del otro. La voz de Joe salió grave, cargada de una autoridad que creía incuestionable. «Es mi esposa. Son mis hijos. Y yo decidiré qué se hace con ellos». La calle principal del pueblo se volvió un escenario silencioso. El zumbido de un insecto, el chirrido de una veleta en un teco cercano. Todo sonaba más fuerte de lo normal, como si el mundo entero contuviera el aliento. Clint no dijo una sola palabra, no la necesitaba. Su mirada era fija, cortante, de un azul frío que parecía atravesar a Joe sin pestañear. En ese silencio había más amenaza que en cualquier frase dicha a gritos. Era la calma previa a un rayo, esa quietud que solo conocen los hombres que ya han visto demasiado y saben cuándo actuar. A unos metros, desde la sombra de un porche, un par de vecinos observaban con atención. Entre ellos estaba el dueño de la ferretería y un joven ayudante del establo. Ninguno pensaba intervenir, pero sus rostros tensos delataban que entendían la gravedad de lo que estaban viendo. No todos los días alguien se plantaba delante de Joe Kramer sin retroceder. Entonces, lentamente, como si marcara un límite invisible, la mano derecha de Clint bajó hacia su cinturón. Los dedos se posaron con naturalidad sobre la parte superior de la funda de cuero, justo donde descansaba la culata de su revólver. No fue un gesto impulsivo ni teatral, sino una declaración silenciosa. «Hasta aquí». Joe lo sintió. No hacía falta que Clint sacara el arma. Bastaba con ese movimiento preciso y contenido para que cualquier hombre que entendiera de mirada supiera lo que significaba. Los nudillos de Joe se blanquearon al aflojar el agarre en la camisa, y su cuerpo retrocedió un paso. No era una retirada completa, sino una pausa, un cálculo rápido en su cabeza. Pero su voz no se suavizó. Con la mandíbula apretada, lanzó advertencias, cada palabra pronunciada con un tono bajo y afilado, promesas de volver por lo que era suyo. Las frases se arrastraron en el aire caliente, mezclándose con el polvo que aún flotaba entre ellos. Clint no respondió, solo lo siguió con la mirada mientras Joe se apartaba unos metros, sin perderle de vista. Dentro de él la rabia estaba allí, como una brasa que se mantenía encendida, esperando el momento de arder. Sabía que aquello no había terminado. No era un incidente aislado, era el inicio de algo más grande, una disputa que no se resolvería con un simple enfrentamiento. En el silencio que quedó después, Clint sintió el peso de la responsabilidad. No solo estaba protegiendo a una mujer y a 3 recién nacidas, estaba entrando en un conflicto que podía redefinir las lealtades en todo el pueblo. Y, en el fondo, aceptó que esa lucha sería mucho más que una defensa momentánea, sería una prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Esa noche, Clint Harper guió
a Marilyn por el camino polvoriento que conducía a su rancho. La luna, alta y clara, iluminaba la línea de cercas y las praderas que se extendían hasta perderse de vista. El portón de madera crujió al abrirse, y el caballo de Clint avanzó despacio, como si entendiera que su jinete llevaba a alguien que necesitaba calma. Al llegar, Clint desmontó y ayudó a Marilyn a bajar. No dijo mucho, pero su forma de sostenerla, con un gesto firme y seguro, decía más que cualquier frase. Dentro de la casa, el aire olía a lena y café recién hecho. Clint encendió un par de lámparas de queroseno, llenando la sala con una luz suave y cálida. «Siéntate», le indicó con voz tranquila. «Voy a preparar algo». En pocos minutos, sirvió un plato de estofado caliente y pan recién horneado. Marilyn comió despacio, como si le costara creer que estaba en un lugar donde no tenía que mirar por encima del hombro. Luego, Clint le llevó un vestido limpio, sencillo, pero suave al tacto, y le señaló una habitación. En el rincón, 3 pequeñas cunas de madera estaban listas, cubiertas con mantas tejidas a mano. Marilyn, con un suspiro apenas audible, acomodó a las niñas una por una. El silencio de la casa, roto solo por el crujir del fuego, le devolvía algo que no sentía desde hacía mucho, un respiro. Clint, desde la puerta, observaba en silencio. No era hombre de muchas palabras, pero entendía que esa noche significaba más que cualquier promesa. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero la paz duró poco. El sonido de cascos y pasos pesados en la grava anunció una presencia indeseada. Joe Kramer se acercaba al rancho con paso decidido. Antes de que pudiera llegar a la puerta, Clint ya estaba esperándolo en la entrada, con la escopeta descansando en sus manos, no como amenaza directa, sino como advertencia. A su lado, el sheriff local, un hombre robusto de bigote gris, sostenía un documento. «Joe Kramer», dijo el sheriff con voz firme, «tienes una orden de arresto». Joe intentó replicar, pero el sheriff enumeró, una a una, las razones: deudas acumuladas, incumplimiento de pagos, incidentes pasados en el pueblo. No había escapatoria. Marilyn observaba desde la ventana, las manos apretadas contra el marco. Cuando vio que Joe era escoltado hacia el camino, una parte de la tensión en sus hombros cedió. Clint se acercó después y le habló con serenidad. «Lo mejor ahora es que te quedes aquí un tiempo. Estás a salvo». Él la asintió. No sabía cómo agradecerle, pero en su interior ya empezaba a nacer una certeza. Ese rancho no era solo un refugio temporal. Podía ser el lugar donde empezar de nuevo. Pero el rencor de Joe no se apagó con su arresto. En realidad, algo cambió en él. Dejó de gritar para empezar a susurrar a través de otros. Desde la celda y luego gracias a las visitas de conocidos, comenzó a dejar caer frases cargadas de veneno. Que Marilyn había planeado todo, que la noche de su huida fue una farsa bien calculada, que en realidad nunca estuvo en peligro, y que todo se trataba de encontrar a otro hombre que le diera una vida más cómoda. En un pueblo como aquel, donde la novedad se convertía en tema común antes del mediodía, no hacía falta mucho para que esas insinuaciones crecieran. Bastaban 2 o 3 voces dispuestas a repetirlas en la barbería, en el mostrador de la tienda general o en la banca trasera de la iglesia. El rumor empezó a viajar como polvo en el viento, entrando por rendijas, pegándose a la ropa, colándose en cada conversación casual. Al principio, Marilyn no lo notó del todo. Salía con Clint al mercado, y pensaba que las miradas eran simples curiosidades. Pero pronto, las sonrisas que antes recibía de las esposas de los ganaderos se volvieron breves, tensas, como si fueran un saludo por compromiso. Algunas mujeres apartaban la vista antes de tiempo, como si mirarla demasiado pudiera comprometerlas, y los hombres que solían ayudarle a cargar algo pesado, ahora se limitaban a pasar de largo, intercambiando entre sí una mirada que él ya conocía, la de quien cree saber la verdad, aunque esa verdad sea mentira. Clint veía cada detalle. Desde el momento en que entraban en la tienda general, notaba cómo 2 hombres junto al mostrador bajaban la voz, sin dejar de mirar hacia Marilyn, o como al salir, un grupo de jóvenes en la esquina detenía su conversación hasta que ella pasaba, solo para reanudarla entre risas cortas y comentarios que no llegaban a ser audibles, pero cuyo tono era inconfundible. Ella intentaba ignorarlo. Caminaba con la barbilla ligeramente levantada, como si el aire del pueblo no le afectara. Pero Clint, que conocía el peso del silencio ajeno, veía cómo apretaba los labios hasta formar una línea tensa, cómo cerraba los dedos con fuerza alrededor del asa de la cesta,
hasta que los nudillos se volvían pálidos. Cada noche, al regresar al rancho, Marilyn tardaba en hablar. Primero acomodaba a las niñas, luego encendía la lámpara de aceite y se sentaba junto a la mesa. Ali, en ese momento de calma aparente, Clint veía en sus ojos un cansancio distinto, uno que no venía del trabajo físico. Era la fatiga de tener que sostenerse erguida mientras un pueblo entero decidía qué pensar de ti sin escucharte. Clint había sentido eso antes. Lo recordaba como si fuera ayer. La temporada después de perder a su esposa y a su hijo, cuando la gente del pueblo lo miraba con una mezcla de compasión y sospecha, como si hubiera algo que no estaban diciendo. Sabía cómo el aislamiento podía morder más fuerte que cualquier enemigo visible. Y así, mientras observaba a Marilyn en silencio, tomó una decisión que no dijo en voz alta, sino la sacaba de ese círculo de cuchicheos y miradas. Las heridas que apenas empezaban a cerrarse abrirían otra vez. No iba a permitirlo. No después de todo lo que había hecho para que ella y las niñas estuvieran a salvo. Clint Harper no solo estaba dispuesto a protegerla, estaba preparado para enfrentar al pueblo entero si era necesario. La noche había caído sobre el rancho con un silencio que parecía envolverlo todo. Afuera, el viento suave recorría las praderas, haciendo que las viejas tablas del granero crujieran de vez en cuando. Dentro de la casa, el único sonido constante era el leve tic-tac del viejo reloj de pared y el crepitar del fuego en la chimenea, que lanzaba destellos cálidos sobre los muebles de madera. Clint Harper había pasado la tarde en el cobertizo, reparando una bisagra y revisando las herramientas que, al día siguiente, necesitaría para trabajar en la cerca norte. Cerró la puerta, colgó la linterna y caminó hacia la casa, con el sombrero en la mano y el paso tranquilo. No esperaba encontrar a nadie despierto a esas horas. Marilyn solía retirarse temprano con las niñas. Pero justo cuando iba a dirigirse a su habitación, un sonido débil, casi imperceptible, le hizo detenerse. Era un llanto. No un llanto abierto, sino contenido, como si quien lo emitía intentara esconderlo incluso de sí misma. Clint se quedó inmóvil unos segundos, afinando el oído. Venía de la sala. Se acercó despacio, apoyando las botas con cuidado sobre el suelo para que no chirriara. Al llegar al marco de la puerta la vio. Marilyn estaba sentada en el sofá, encorvada hacia adelante. El cabello suelto y desordenado le caía sobre los hombros y parte del rostro. En brazos sostenía a una de las niñas envuelta en una manta clara. La acunaba con movimientos lentos, rítmicos, más por costumbre que por verdadera energía. Sus ojos, cansados, estaban fijos en un punto del suelo, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Clint no entró de inmediato. Permaneció en el umbral observando en silencio, con esa mezcla de respeto y preocupación que se tiene por alguien al que no se quiere asustar. Fue entonces cuando escuchó su voz. No sé ser madre. Susurro tan bajo que parecía que le hablaba más a la niña que a sí misma. Solo les hago daño. Aquellas palabras golpearon a Clint más de lo que esperaba. No eran simples frases, eran el eco de una herida profunda, de una culpa que no se curaba con descanso ni con tiempo. Dio 2 pasos lentos y se sentó a su lado, dejando espacio suficiente para no invadirla, pero lo bastante cerca para que supiera que estaba allí. Durante unos segundos, no dijo nada. Solo dejó que el silencio se asentara, un silencio que no pesaba como el de antes, sino que ofrecía un lugar seguro para respirar. Luego, con un gesto suave, colocó su mano sobre el hombro de Marilyn. El contacto fue firme pero no brusco, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. «Ya eres la mejor madre, Marilyn», dijo Clint, con voz grave y calmada, como quien habla desde una verdad indiscutible. «Porque elegiste vivir por ellas. Y yo voy a ayudarte». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban brillantes, no por lágrimas nuevas, sino por aquellas que había estado conteniendo. Había en ellos una sorpresa genuina, como si no esperara escuchar algo así de él. La niña en sus brazos, ajena a todo, suspiró suavemente y se acomodó más cerca de su pecho. Marilyn no respondió enseguida. Movió ligeramente la cabeza, como si quisiera negar, pero no encontraba la fuerza para hacerlo. En el fondo, sentía que esas palabras habían llegado a un rincón que había mantenido cerrado desde hacía demasiado tiempo. No estaba lista para admitirlo, ni siquiera para sí misma, pero sabía que Clint no hablaba por compromiso. Lo decía con la certeza de alguien que ella había amado y perdido, y que ahora estaba dispuesto a sostenerla incluso cuando ella dudaba de poder sostenerse sola.
El fuego en la chimenea lanzó una chispa que iluminó fugazmente sus rostros. Clint retiró lentamente la mano, no porque quisiera distanciarse, sino porque sabía que no era el momento de forzar nada más. Se levantó despacio, echó un vistazo a la pequeña que dormía en los brazos de su madre y asintió con un gesto breve. «Descansa», murmuró. «Mañana será un día mejor». Y mientras se retiraba hacia su habitación, supo que, de alguna manera, esa noche había cambiado algo. No todo, no de golpe, pero lo suficiente para que, al menos, Marilyn ya no se sintiera completamente sola. El mediodía traía un calor pesado que parecía pegar el polvo al suelo. A lo lejos, el ruido de unos cascos y pasos firmes rompió la calma del rancho. Joe Kramer, recién salido bajo fianza, avanzaba por el camino principal con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Venía por Marilyn. La mirada dura, la barbilla alta, y ese paso rápido que delataba su intención de llegar a la puerta sin pedir permiso. Pero esta vez, no encontraría a Clint Harper solo. En cuanto Joe cruzó la línea del portón, Clint salió a su encuentro. Llevaba el sombrero calado, el rostro serio, y sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. A pocos metros detrás de él, el sheriff del condado estaba de pie, con los brazos cruzados y la placa brillando bajo el sol. A su lado, dos vecinos, viejos conocidos que no siempre se metían en problemas ajenos, lo observaban con gestos firmes. Y un poco más allá, el dueño del banco local, un hombre que rara vez salía de su oficina, estaba presente con una carpeta bajo el brazo y un semblante que no dejaba espacio a malentendidos. Yo le debía más de lo que podía pagar. El aire parecía cargado. Los pájaros callaron y hasta el viento pareció detenerse, como si el rancho entero esperara el primer movimiento. Yo se detuvo un instante, midiendo la situación, pero su orgullo no le permitió retroceder. Clint, sin levantar la voz, dio un paso hacia adelante, acortando la distancia. Sus palabras fueron pocas, pero pesadas como plomo. Un paso más, Joe, y no solo pierdes tu libertad, pierdes todo lo que todavía crees que es tuyo. Yo lo miro con una mezcla de desafío y cálculo, pero esta vez la balanza no estaba a su favor. Frente a él no había solo un hombre dispuesto a proteger su hogar, había una línea de personas con motivos propios para detenerlo, y todos estaban listos para hacerlo. El sheriff ajustó el cinturón y dejó ver, sin necesidad de mostrar papeles, que estaba preparado para actuar. Los vecinos intercambiaron miradas cortas, como quien se entiende sin hablar. El dueño del banco apretó la carpeta contra el pecho, sabiendo que aquel momento podía definir el final de las deudas impagas de Kramer. Joe, con el polvo pegado a las botas y la mandíbula apretada, entendió que cualquier paso adelante sería una caída sin retorno. La noticia llegó una mañana fría pero despejada. El cielo estaba teñido de un azul nítido, y el aire llevaba ese frescor que anuncia el cambio de estación. Clint había salido al corral temprano, revisando el ganado, cuando vio la silueta del sheriff avanzando por el camino polvoriento. El sol, aún bajo, alargaba su sombra, y la placa que colgaba en su chaleco brillaba con la luz de la mañana. Cuando se encontraron en la entrada, el sheriff no se anduvo con rodeos. Joe Kramer ha sido arrestado otra vez. Esta vez, los cargos son lo bastante graves para que no salga pronto. Las palabras resonaron en el aire como un portazo que se cierra para siempre. Clint asintió en silencio, y una sensación de calma empezó a instalarse en su pecho. Sabía que, aunque el pasado no podía borrarse, el futuro acababa de ganar un espacio limpio para ser construido. Marilyn escuchó la noticia desde el porche. No hubo gestos dramáticos ni palabras altisonantes. Solo cerró los ojos unos segundos. Abrazó a la más pequeña de sus hijas y exhaló como si por fin pudiera soltar un peso invisible que había cargado durante años. Los días siguientes fueron un ir y venir de trámites y reuniones. Con la ayuda de un abogado del pueblo, Marilyn presentó la solicitud de divorcio, respaldada por documentos y testimonios que ya nadie cuestionaba. El proceso fue breve, pero el momento en que recibió el sobre con el fallo final tuvo un peso enorme. Dentro, una hoja sencilla, sin adornos, dictaba lo que para ella significaba una nueva vida, divorcio concedido y custodia total de sus hijas. Sostuvo el papel entre los dedos, sintiendo que el mundo, de repente, tenía más aire. En esos mismos días, algo cambió en Clint. El hombre que había sido una figura silenciosa, siempre a una cierta distancia, empezó a dejar caer pequeñas grietas en esa armadura de reserva. Se quedaba en la mesa después de cenar,
contando historias de cuando era joven y de cómo había construido el rancho con sus propias manos. A veces, soltaba alguna broma seca que arrancaba a Marilyn una risa breve, y se quedaba mirándola como si quisiera grabar ese sonido en la memoria. El rancho mismo parecía responder a ese cambio. La casa, antes impecable y silenciosa, se llenó de movimiento. Las risas de las niñas resonaban en el patio, persiguiéndose entre ellas mientras un perro mestizo, adoptado semanas atrás, corría detrás como un guardián juguetón. El olor a pan recién horneado y a café fuerte se colaba por las ventanas abiertas por las mañanas. Marilyn, que al principio se movía por la casa como una huésped, empezó a dejar su huella en cada rincón. Colgó cortinas nuevas en la cocina, plantó flores en el camino de entrada y organizó una pequeña huerta junto a la cerca. Ver crecer esas plantas le recordaba que, como ellas, ella también estaba echando raíces en un lugar donde podía florecer. Clint observaba todo en silencio, pero con una satisfacción que no intentaba ocultar. En las noches, se sentaban junto al fuego mientras las niñas dormían y hablaban de planes para el rancho: ampliar el corral, reparar el viejo granero, quizá comprar más caballos en la próxima feria del condado. Por primera vez en años, esas conversaciones no eran simples planes de trabajo, sino proyectos compartidos. Hubo un momento, una tarde de domingo, en que Clint se detuvo en medio del patio, escuchando el eco de las risas de las niñas mientras corrían alrededor de la casa. El sol caía lento, tiñendo todo de un dorado cálido. Sintió que ese lugar, que durante tanto tiempo había sido solo un refugio de soledad, volvía a ser un hogar. Y entendió que, más allá de las pérdidas y las batallas, había encontrado algo que no buscaba: una razón para quedarse. La noche había caído sobre el rancho como un manto suave. Afuera, el viento movía con calma las ramas de los árboles cercanos, y el sonido distante de los grillos se mezclaba con el crepitar constante del fuego en la chimenea. Dentro, la luz dorada de las llamas dibujaba sombras cálidas en las paredes de madera, envolviendo la estancia en una quietud acogedora. Marilyn estaba sentada en una mecedora junto al fuego. En sus brazos, las dos niñas más pequeñas dormían, mientras la tercera descansaba en una cuna a pocos pasos. Movía la mecedora con un ritmo lento y constante, como si cada vaivén marcara el compás de una canción que solo una madre podría cantar en silencio. Su rostro, banado por el resplandor anaranjado, estaba relajado. No había tensión en su mirada, solo un brillo sereno que Clint no había visto antes. Él la observaba desde la otra silla, en silencio, dejando que la imagen se grabara en su memoria. Durante semanas había visto el peso en sus hombros, las sombras en sus ojos. Pero esa noche, al verla Ali, entendió que algo había cambiado. Con voz baja, casi como si temiera romper la paz de la escena, dijo: «¿Sabes? Aquel día, cuando te dije ven conmigo, no solo te estaba llamando a ti, me estaba llamando a mí mismo, para volver a la vida». Marilyn alzó la vista hacia él. No respondió con palabras, pero una sonrisa suave, casi tímida, apareció en sus labios. En sus ojos ya no había miedo, solo gratitud, calma, y algo más difícil de nombrar: la certeza de que estaba en el lugar correcto. Clint sostuvo su mirada un momento más y entonces comprendió algo que no dependía de victorias visibles ni de confrontaciones abiertas. A veces, la verdadera batalla no se gana con balas ni con fuerza bruta, sino con la decisión silenciosa de ponerse al lado de quien más lo necesita, y quedarse allí. El fuego crepitó, lanzando una pequeña chispa que se apagó en el aire. Afuera, el viento siguió moviendo las ramas, y en el interior del rancho, por primera vez en muchos años, reinaba una paz que parecía destinada a quedarse.